Qué maravilloso es poder acercarnos nuevamente en esta hermosa comunidad de SIL, de cuidado integral del líder, dentro del ministerio Crecer, que es de tanta bendición y enriquece a los que están sirviendo, a los que están en el campo de batalla, a los misioneros, pastores, obreros y todos aquellos que escucharon el llamado del Señor y quieren dedicar sus vidas para su servicio. Y quería justamente tratar esta breve reflexión del poder de abrazar la vulnerabilidad. Es una reflexión basada en el espacio del contexto de Adviento, de Navidad, donde nosotros generalmente abordamos esta fiesta de una manera muy acompañada de la cultura. Generalmente el cristianismo tiene este mensaje, hacemos todas las iglesias algún pesebre viviente, alguna representación, un mensaje sobre el significado del nacimiento y demás, pero el contexto de la Navidad es un contexto bastante complicado. Yo esto lo aprendí mucho cuando leí un libro donde previamente a la lectura de ese libro yo le daba esa conducta dulce, acompañaba una cultura occidental, donde todo suena bonito y lindo y atractivo, le daba ese contexto dulce a la etnia de los pastores. Los pastores que estaban allí velando en la montaña, cuidando al rebaño, y le daba ese contexto dulzón. Pero cuando leí un libro, me mostró el contexto desde otro ángulo y desde el ángulo más real. Es decir, una realidad que yo hasta ese momento no la tenía marcada. A pesar de que había leído comentarios bíblicos y diccionarios y demás, no había percatado en ese concepto de la etnia. La etnia de los pastores, ese grupo de personas que compartían una identidad basada en su función, en su trabajo, en su cultura de trabajo, en los elementos que tienen que ver con ese trabajo. La etnia es ese espacio que ellos tenían, donde de ese grupo de pastores tenían un trabajo que era considerado en la cultura doloroso e impuro. Es decir, el cuidado de las ovejas y de las cabras para los religiosos implicaba un contacto frecuente con la suciedad y los religiosos le daban una connotación de impureza, de suciedad, de algo indigno para acercarse una persona en ese trabajo a los ritos religiosos que ellos practicaban. Era una vida nómade, una vida de constante movilidad, buscando el mejor lugar para sus rebaños, y los distanciaba de la comunidad sedentaria, de esa comunidad ya establecida en pueblos, en ciudades y demás. Ellos estaban también separados de ese contexto, de esa convivencia social y de ese trato con los demás. También los religiosos lo asociaban con el pecado, la soledad del trabajo, el alejamiento de las normas sociales, los convertía en blanco de prejuicios. Y cuando ellos tenían que ir a la ciudad, eso sin duda que sentían ojos acusadores. Ese era el profundo dolor que tenían los pastores. Ojos acusadores que los miraban, que los despreciaban, que los llamaban personas de falta de educación, de falta de erudición religiosa, carecían de conocimiento. Los círculos más respetados de pureza de aquel tiempo y de piedad eran círculos donde ellos no podían acceder. Los pastores estaban rechazados por todo esto. Y ellos se sentían de esa manera. Eran vínculos o blancos de un prejuicio alimentado por todo su trabajo y su función, y bajo estereotipos religiosos que eran negativos, expulsivos, o sea, expulsaban en esas comunidades a aquellos que no cuajaban en la perfección. Eran ignorantes, rudos y poco confiables, porque también ellos hacían cosas que no eran dignas, entraban en corrupciones, como hoy estamos acostumbrados a llamar. A pesar de esta marginación, eh, se le aparece la revelación del Señor a estos pastores. Llama la atención que no tienen una expectativa de que esto suceda. Todos esperaban que el Mesías llegara a el lugar más digno, que era el templo, el lugar donde estaban, eh, digamos, todos tratando el asunto de las escrituras, del estudio de las escrituras, de la oración y todo lo demás, y bueno, ahí tendría que anunciarse el nacimiento del Salvador. Pero no fue así.
el Señor se manifiesta a los pastores, manifestó su gloria a estas personas que eran vulnerables, que eran despreciadas, que eran rechazadas, eh, que eran indignas de recibir este mensaje. Y justamente este es un gran mensaje para nosotros. Si estás en el campo de trabajo, en el campo de labor, si estás sirviendo al Señor, a veces tenemos esa sensación de vergüenza. A veces nos han pasado cosas, nos faltan cosas, no llegamos a cumplir las expectativas de un pueblo exigente con el líder, que tiene en su imaginación y en su fantasía ideales de un líder que es inalcanzable para cualquiera y que uno se siente de alguna manera alejado de esa posibilidad de que el pueblo lo considere como digno para el trabajo. Y dentro de nosotros, interiormente, sucede que sentimos esa misma vergüenza que sentían los pastores. Sucede que nos sentimos, cuando estamos en soledad, alejados de todo el ruido de los cultos y las reuniones y los saludos, sentimos que algo nos falta, sentimos que no somos dignos de recibir la revelación de Dios como los recibían en los templos, en los lugares donde hay más personas, en las iglesias donde tienen más popularidad o hay más personas. Y la nuestra no es merecedora de que el Mesías se aparezca. No es merecedora de que el Espíritu Santo obre y haga cosas maravillosas y tremendas. No somos dignos. Y bueno, justamente en este Adviento, en esta preparación a la Navidad, te, te bendigo, te saludo y te abrazo y te digo, Dios elige a los vulnerables, Dios elige a los débiles, Dios elige a los que son conscientes, plenamente conscientes de la propia indignidad. Y justamente el liderazgo tiene que ver con reconocer la propia indignidad. Para tener este espacio de cuidado integral del liderazgo necesitamos un cuidado mental. El cuidado mental es absorber este principio de que el Señor se fija en los que nadie se fija, elige a los que nadie elige, llama a los que nadie llamaría y utiliza a esos vasos imperfectos de barro que están alejados de toda posibilidad de adquirir, según los parámetros de esta sociedad, lugares de prominencia. Por lo tanto, hay que verse así. Hay que conocer esa identidad en Cristo, hay que saber que como los pastores recibimos ese llamado y que somos los enviados para llevar al pueblo, aunque no nos consideremos dignos plenamente, el mensaje y las buenas noticias de que ha nacido en la ciudad de Belén la solución, el Salvador de todos nuestros pecados. Mirate de esa manera, debo mirarme de esa manera. Y sabes, acá tenés la dirección, ahí arriba tenés la dirección donde estamos en esta comunidad, formando esta comunidad para dar este tipo de mensajes y otros más. Y en esta comunidad, después de este video, vamos a estar regalando justamente el libro que a mí me impactó muchísimo. El libro en PDF que tiene una mirada sobre estas escenas tan populares, una mirada más realista y más bíblica que la que hemos considerado durante mucho tiempo. A menos eso me sucedió a mí. Así que en esta comunidad te puedes inscribir. Tenemos un grupo de WhatsApp también que va a aparecer en la descripción del video, que podés integrar y recibir este tipo de mensajes y otros más. Ahí vamos a hacer una encuesta para saber qué temas poder tratar y qué son las cosas más sensibles para las personas, qué es lo que estamos necesitando escuchar. Dios nos quiere hablar y ayudar. Estamos en un grupo, estamos acompañados. Hay del solo, si se cae, si algo le pasa, no tiene otros que lo levanten, decía Salomón. Y nosotros sí tenemos gente que nos levante. En este espacio, en esta comunidad, nos ayudamos los unos a los otros. Y quiero que vos vengas y participes de la misma. Y ya sos parte, que disfrutes de este mensaje y puedas descargarte el libro, así lo disfrutes como yo lo disfruté. Nos vemos en la próxima.